Diferentes delegaciones de otros países, diplomáticos, invitados especiales y especialmente al público en general, que supongo que viene de diferentes ministerios, ojalá también de sociedad civil y del sector privado. Mi nombre es Dante Peche, yo dirijo un centro de investigación que se llama Vincular en la Católica de Valparaíso, soy profesor de la Facultad de Economía hace algo más de 18 años. Cuando se creó este centro de investigación con la finalidad de proveer conocimiento, generar conocimiento en torno a la sostenibilidad de las empresas, la viabilidad de las empresas. Y hace 4 años y un poco más formo parte del grupo de trabajo de empresas y derechos humanos. Anita Ramazastri en la primera fila, somos los 2 colegas que vinimos en visita oficial por invitación del gobierno a Honduras. Y hace un par de horas entregamos el informe preliminar de nuestra visita a la ministra de Derechos Humanos y a través suyo al gobierno de Honduras. Y hace poquito rato terminamos la conferencia de prensa donde compartimos una nota de prensa que está también disponible, y este informe preliminar también está en español, en inglés y disponible para todo el mundo. No quisiera concentrarme en el informe mismo, porque eso de hecho era la razón, digamos, de la presentación anterior, en los, 2, 3 horas, sino que hacer una presentación sobre los principios rectores, pero me gustaría situar los principios rectores en un contexto más amplio del desarrollo de nuestra humanidad, del rol de la empresa en la sociedad, los distintos impulsores que están moviendo a que se normalice el respeto de derechos humanos por parte de empresas, y luego dedicar un poco de tiempo al marco de políticas públicas, qué significa para nosotros como grupo de trabajo un plan de acción, qué es lo que esperamos de un plan de acción, y dónde nos encontramos en Latinoamérica el día de hoy, porque hemos tenido acciones en Latinoamérica. Y viendo la agenda del resto del día de hoy y de mañana, va a haber espacio para profundizar en políticas públicas asociado al Pilar 1, a debida diligencia y el rol empresarial asociado al Pilar 3, y al exceso, remedio, justicia asociado al Pilar 2 y el Pilar 3. Por lo tanto, la intervención mía no va a ser tan detallada, por supuesto que voy a hacer observaciones al respecto, pero entendiendo que va a haber paneles dedicados a esos temas de manera más específica. Voy a estar el resto del día presente, ojalá mañana también, pero no estoy seguro de eso, pero con certeza hoy día. Muy bien, entonces voy a probar si esto... Bien, muy bien. Lo primero que quisiera referirme es sobre la evolución del rol de la empresa en la sociedad. Algunos de los presentes me conocen, saben más o menos. Me gusta situar los hechos específicos o los principios rectores en este caso en un contexto, y como historiador de pregrado mirar las cosas en perspectiva es lo que ayuda a entender que no son iniciativas aisladas, sino que son parte de un combo, de un proceso de evolución de la sociedad de todo el mundo y de cada uno de nuestros países. Lo primero que quisiera decir es cuál es el rol de la empresa en la sociedad. Y una referencia específica, no sé qué está fallando con el micrófono un poquito. Bueno, quisiera hacer una referencia específica a los objetivos de desarrollo sostenible consensuados por todo el mundo, donde el objetivo 17 se refiere a una nueva alianza para el desarrollo sostenible en el que se invita a la empresa a ser parte de la solución de los problemas de nuestras sociedades. Y no se estigmatiza solo como parte del problema, la empresa es parte del problema, sino que una invitación a ser parte de la solución. Y ese es un mensaje novedoso, poco frecuente a nivel internacional, en el que la empresa no es solo el malo de la película, en parte lo es, pero también está convocado en positivo a ser parte de la solución. Y desde la Organización Internacional de Empleadores, al que pertenece COEP en el caso de Honduras, la Organización Internacional de Empleadores para que el segundo objetivo, después de esta invitación a ser parte de la solución, es el 16,
que tiene que ver con institucionalidad, que tiene que ver con Estado de Derecho, que tiene que ver con acceso a la justicia, el marco institucional. Y lo que declara la comunidad empresarial es que sin instituciones sólidas no es materialmente posible hacerse cargo de todos los desafíos adicionales que tenemos. Y por lo tanto hay un gran foco de atención en el objetivo 16, contar con la institucionalidad, contar con políticas públicas que tengan horizonte mediano y largo plazo, que estén construidos sobre acuerdos societales, que sean ojalá política de Estado. Sobre eso hasta ahí quisiera llegar con esa primera reflexión. Pero no está tan fácil. Y decir que dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, un tema transversal son los derechos humanos. Más del 90% de las metas están asociadas a derechos humanos y, como algunos líderes internacionales, esencialmente una agenda de dignidad humana que nos convoca a todos. Esa es la primera mini observación. Ahora, los de desarrollo sostenible, frecuentemente no se lee el capítulo que se llama medios de implementación. Se conocen los 17 objetivos, las metas, y uno se salta los medios de implementación. Y en la referencia a medios de implementación, con el rol de la empresa y cómo ser un actor en positivo, el párrafo 67 suele ser olvidado. Y se convoca a la empresa a ser actor en positivo usando los lentes de normas internacionales de comportamiento. Explícitamente los principios rectores sobre empresas y derechos humanos. Anita y yo y nuestros colegas nos hemos pronunciado al respecto diciendo qué significa debida diligencia al centro, un ejercicio preventivo, poner al centro a la persona, etc. Es decir, que la contribución en positivo no sea más de lo mismo, sino que contribuya a transformar la sociedad y que además tenga en el centro el respeto de los derechos humanos, etc. Entonces, el mensaje aquí es, hay un llamado global consensuado a mirar en positivo la contribución empresarial, la necesitamos, pero no de cualquier manera. En base a normas internacionales y los principios rectores aparecen explícitamente mencionados en este punto. El consenso que hay a partir de los ODS sobre el rol de la empresa en la sociedad es que la empresa sea parte de la solución de los problemas en base a normas internacionales de comportamiento. Es decir, que no sea arbitrario, que no sea unilateral, que no sea lo que a mí se me antoja, sino que en base a un proceso de identificación de impactos, de prevención, de evitar impactos negativos, y que ese sea el principal aporte positivo de la empresa, ayudar a evitar y mitigar los impactos negativos de su propia gestión, etc. Y dentro de las internacionales de comportamiento, dentro de las normas internacionales de comportamiento, muchas gracias, aparecen explícitamente mencionados los principios rectores para empresas y derechos humanos. Y los principios rectores obviamente van a ser mencionados recurrentemente, voy a hacer nada más que una explicación general. Se dividen en tres pilares. El pilar 1, el deber del Estado de proteger a las personas de la vulneración de sus derechos. Y este pilar está asociado a obligaciones del Estado, no está asociado a responsabilidades o a voluntariedades, es el deber del Estado, es su obligación. Y este primer pilar tiene algunos elementos que son interesantes y novedosos, a veces poco relevados. Se refiere, uno de los principios habla de generar un marco de políticas públicas que permita y que genere las condiciones habilitantes para el respeto de los derechos humanos por parte de la actividad empresarial. Ahí donde calza los planes de acción de empresas y derechos humanos. También se refiere al Estado como actor económico, los principios 4, 5 y 6, empresas estatales, compras públicas, es decir, las actividades económicas que el Estado controla, bajo el título liderar dando el ejemplo. Es decir, el test ácido de un gobierno respecto de su compromiso por los derechos humanos por parte de la empresa es el comportamiento práctico de las empresas estatales.
O cuando un gobierno habla de fortalecer a la pyme, de fortalecer la pyme en las cadenas de valor, el test ácido es la contratación pública. ¿Qué es lo que pregunto o no pregunto? ¿Qué es lo que incluyo o no incluyo? ¿Cuánto fortalezco a la pyme vía contratación pública o no? ¿Qué tan transparente es? Etcétera. ¿Pago a tiempo? ¿Qué incentivos genero? Y ahí hay un amplio margen para acciones del Estado en primera persona que hemos titulado Liderar dando el ejemplo. Hay otro principio, el principio 8. Sobre estos elementos que he mencionado hemos producido reportes específicos, recomendaciones específicas para profundizar. La diplomacia económica, donde en los tratados comerciales, los acuerdos de asociación, en las relaciones económicas, se incluye el respeto por los derechos humanos. El embajador de la Unión Europea lo mencionaba dentro de la Unión Europea, donde específicamente están integrados, es decir, donde se expresan las buenas intenciones en acciones concretas, desde el Estado mismo, dando ejemplo, estableciendo el estándar en la práctica. Y luego el principio número 8 habla de coherencia de políticas públicas. Estamos próximos a publicar un informe que se llama Coherencia de Políticas Públicas, y el foro anual de este año en Ginebra, el Foro Mundial de Empresas y Derechos Humanos, está focalizado en coherencia de políticas públicas. Es decir, lo que hace el Ministerio de Derechos Humanos, donde se ve reflejado en lo que hace el Ministerio de Economía, o lo que hace el Ministerio de Comercio, o lo que hace el Ministerio de Energía, en su cotidianidad, no como algo especial, sino como parte de su normal. Y obviamente tenemos una enorme brecha en todo el mundo en lo que se refiere a coherencia de políticas públicas. Una enorme brecha, no es solo el caso de Honduras, es en todo el mundo que hay una brecha gigantesca al respecto. Muy bien, el pilar número 2 se refiere a la empresa. Obviamente las empresas estatales de todas maneras, porque es un rebalse de obligaciones estatales. Las empresas que son de propiedad o controladas por el Estado, su controlador tiene obligaciones. Por lo tanto, ahí no hay nada que discutir. Las empresas estatales de todas maneras. Pero se refiere a todo tipo de empresa, grande, chica, transnacional, doméstica. Y en ese sentido, lo que plantean los principios rectores es la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos en toda su cadena de valor, a partir de un ejercicio de debida diligencia. Sobre debida diligencia voy a hablar más adelante y voy a profundizar un poco más qué significa eso en la práctica, pero diciéndolo en breve, el centro y el corazón de la debida diligencia es la prevención frente a impactos negativos. Evitar los impactos negativos de manera consciente, de manera deliberada, de manera de no afectar o afectar lo menos posible a las personas que se ven afectadas por cualquier actividad humana, y al mismo tiempo viabilizar o hacer legítima la actividad empresarial, ¿sí? Y el corazón, tuvimos el Foro Anual de Empresas y Derechos Humanos el año pasado, centrado en la debida diligencia, 70 sesiones, 2.600 asistentes, concentrado en esa discusión de la debida diligencia en la práctica. Hoy día toda nuestra conversación está moviéndose desde lo abstracto a lo real, y tratando de entender cuáles son los obstáculos y los desafíos en la práctica de la implementación de acuerdos que hoy son unánimes a nivel internacional, pero su implementación es muy dispar, y no estamos ni con la velocidad ni con la penetración que quisiéramos, ¿sí? Hay esfuerzos, hay pioneros, pero no estamos más allá de los pioneros en este minuto. Perdón. Y el tercer elemento que quisiera mencionar es el acceso a la justicia o el acceso a remedio. Estatal, judicial, que ya se ha mencionado antes, estatal no judicial, mecanismos de resolución de conflictos extrajudiciales, y operacionales, es decir, a nivel de la empresa misma o a nivel de asociaciones empresariales, donde se puede buscar solución o remedio. Y este pilar tiene que ver, está conectado con los anteriores dos, porque aplica tanto al gobierno como a la empresa, pero lo quisiera plantear de la siguiente manera: cuando la prevención falla, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Para una persona normal, para una persona común y corriente, no alguien privilegiado que obviamente va a tener buena defensa legal y va a tener capacidad de representación adecuada, sino que para los más vulnerables en los escalones o en la escalera o en la estructura social de una sociedad, ¿sí? El acceso a la justicia, el acceso a remediación, ¿para quiénes? Para aquellos que salen perdiendo en las relaciones con una determinada actividad empresarial o por una falla del Estado,
Es decir, cuando la prevención y las medidas preventivas fallan, ¿qué pasa en la práctica? ¿Sí? Y al respecto también hemos producido documentación complementaria, estudios específicos sobre acceso, remedio, justicia, y la Oficina del Alto Comisionado ha producido 2 documentos muy sustantivos que se llaman Acceso a Remedio 1 y Acceso a Remedio 2, buscando y haciendo el mapa de prácticas en todo el mundo que pueden servir de inspiración a gobiernos para perfeccionar sus mecanismos judiciales y extrajudiciales de acceso a justicia. ¿Sí? Y Humberto Cantú, que está en la primera fila, está liderando un informe para nuestro proyecto en Latinoamérica sobre acceso a justicia en el contexto del proyecto que mencionó el embajador de la Unión Europea, de manera de documentar ya más precisamente en el nivel regional cuál es la experiencia que existe, qué es lo que funciona bien, regular, mal, dónde están las brechas, pero que no todo el mundo tenga que hacer el ejercicio cuesta arriba de partir de cero, sino que tengamos un mínimo de conocimiento todos, de manera que el esfuerzo de innovación esté asociado a la implementación, pero no a inventar la solución abstracta, porque esa solución abstracta tenemos experiencia al respecto, pero no la tenemos a mano, no la tenemos fácil. Entonces nuestro esfuerzo está a tratar de hacer disponible la información de manera práctica, de manera que un tomador de decisión que quiere hacer lo correcto no tenga toda una tremenda montaña por delante que escalar, sino que pueda concentrar sus esfuerzos donde pueda hacer la diferencia. Y ese es nuestro propósito. Muy bien, ahora los principios rectores lo que dicen es que no establecen derechos nuevos, sino lo que hacen es clarificar la relación entre derechos que ya existen y que derivan de pactos internacionales, de la declaración de la OIT, y ponerlos en función de la actividad empresarial, de manera de cómo una actividad empresarial puede respetar derechos que han sido consagrados, que ya existen en nuestra digamos, legislación, que ya son aceptados por nuestros gobiernos, pero cómo hacerlos funcionar de una manera armónica y de una manera que tengan sentido. Y los derechos no son infinitos, los derechos que están consagrados en los pactos existen y tienen una lista de ellos, y cada uno de ellos de hecho está definido en su alcance. Yo solo estoy destacando algunos que por su naturaleza tienen más que ver con la actividad empresarial. Les voy a mostrar más adelante la guía para debida diligencia de pymes de la Unión Europea, que no es una cosa de otro planeta. Lo que dice es, va mirando estos derechos y va diciendo, aplica o no aplica, lo impacto o no, directamente, no indirectamente, de manera de yo hacer un primer filtro de cuáles son los derechos que debería respetar y asegurarme que los tengo gestionados preventivamente. Por lo tanto, es una lista que no es infinita, ¿sí? Y que está normalizada, que está consensuada y ratificada por la mayoría de los gobiernos del mundo. Esta es una guía que nada más que quisiera sugerir su lectura, porque es una muy buena guía para conectar los derechos al lenguaje empresarial. Recuerden que yo trabajo en una escuela de negocios, mis focos son ejecutivos de empresa, lo que hago de clases es para, digamos, profesionales que trabajan en actividades empresariales, o son por lo menos la mitad de mis alumnos están en rango gerencial, y entonces me dicen, mira, me estás hablando en un idioma que yo no te entiendo. ¿Por qué no hablas en ingeniero? ¿Por qué no hablas en Excel? Y te pasas de Word a Excel. Porque yo eso te lo entiendo. Sistemas de gestión te lo entiendo, estrategia te lo entiendo, KPIs te lo entiendo, pero el lenguaje abstracto o propio de la actividad legal no te lo entiendo, no me hace sentido. ¿Sí? La encuentro abstracta, me quedo dormido muy pronto, ¿sí? No me entusiasma. Pero yo quiero ser un empresario o un ejecutivo decente, hacer lo que corresponde. Pero házmelo un poco más fácil. Entonces esto es nada más que una sugerencia de lectura en el que se describen derechos y cómo pueden ser interpretados por un ejecutivo de empresa de una manera que le haga sentido, ¿sí? Ojo que esta presentación, si ustedes ven, no tiene muchos logos porque es una presentación, digamos, armada, un patchwork entre presentaciones alto comisionado con ese sombrero y muchas cosas de mis clases normales en la universidad. Entonces he tratado de evitar la publicidad, por ahí se pueden escapar algún logo, pero en general lo trato de poner limpio, digamos, para tratar de evitar confusiones. Es una sugerencia nada más, pero ponernos en un tono y en un modo que le haga sentido a un tomador de decisión de carácter empresarial, que lo pueda entender.
Y eso también aplica para funcionarios del Estado que tengan que ver con funciones económicas. Y que me va a decir, me estás hablando en un idioma extranjero. O sea, parece español, pero en realidad no te entiendo qué me estás diciendo. Entonces, aterrizarlo a una comprensión que le haga sentido al otro, al que yo quiero que tome acciones y que confío en que es una persona decente. Pero tenemos que ser capaces de transitar de un idioma a otro y estructuras mentales, ¿sí? Lentes con los que uno ve el mundo, etcétera. ¿Sí? Lo otro que quisiera decir es que todas las normas internacionales de comportamiento, esto es una lista no comprensiva, pero de la que el empresariado de Honduras en estos 10 días de visita ha mencionado que utilizan, han incorporado los derechos humanos a su core, al normal. Y por tanto, y todas las referencias a derechos humanos en otras normas internacionales de comportamiento que orientan el comportamiento empresarial hacen referencia a derechos humanos en función de los principios rectores. Es decir, el documento rector, el ente normativo, o sea, el documento normativo es o son los principios rectores en empresas y derechos humanos y se han incorporado a normas internacionales, estándares que utiliza frecuentemente o normalmente el sector privado, bueno, y también en empresas estatales. Hoy día hay un enorme consenso que el respeto a los derechos humanos es parte de la ecuación del comportamiento normal de empresa, del comportamiento normal. Pero todavía estamos en el nivel macro y tenemos un tremendo desafío de llevarlo al nivel local. ¿Sí? Ahí es donde tenemos el gran esfuerzo y donde no se puede reemplazar a los locales. ¿Quién sabe mejor que ustedes en Honduras qué es lo que puede funcionar y no tanto y a qué velocidad sin ustedes? Ustedes tienen el pulso de su país y su país es de ustedes. Y por lo tanto uno puede hacer una recomendación abstracta, pero luego la realidad la conocen ustedes, por supuesto, y está en su cancha. Ahora, ¿qué tienen en común estas normas internacionales y que los principios rectores obviamente lo contemplan? Hay ciertos elementos donde hoy día hay convergencia, donde hay una armonización de expectativas. Hay convergencia en torno al diálogo con las partes interesadas, pero un diálogo que incluya, que esté centrado en escuchar y especialmente escuchar a las voces críticas. No gano nada con hacer un diagnóstico y escuchar a mis amigos y echar que me echen flores, digamos, y tener unos consultores que me echen flores, si yo no identifico mis desafíos. No gano nada, es inútil el proceso. Si yo, descalifico hasta cierto punto las voces críticas, los defensores de derechos humanos, que en definitiva me ayudan a mirar de mejor manera y entender de mejor manera mis desafíos, es una tremenda oportunidad perdida de fortalecer relaciones de confianza, pero al mismo tiempo de ayudarme a ver lo que no estoy viendo. Y donde puedo estar cometiendo tremendos errores de interpretación porque simplemente miramos el mundo con lentes diferentes. No hay maldad de por medio, pero tenemos estructuras mentales, forma de ver las cosas, lentes para ver lo que nos rodea diferente. Y entonces esta lógica de escuchar en el centro, el diálogo es escuchar, y un diálogo empático, que me pongo en modo escucha, respetuosa, pero las voces críticas en el centro. Por supuesto que a nadie le viene mal que le echen un par de flores, entendido, pero para efectos de identificar desafíos, yo necesito ser criticado. Eso es el corazón de la mejora continua. Esa es la razón de ser de los modelos de mejora continua, es identificar las brechas, identificar lo que no está bien. Y qué mejor que escuchar voces críticas, porque hago un fast track, lo hago rápido, y rápidamente me doy cuenta de lo que no o probablemente no está bien. Lo segundo, la debida diligencia, voy a volver a ello, es central. Todas las normas internacionales de comportamiento hoy día ponen como puerta de entrada un ejercicio de debida diligencia. Identificar impactos negativos de manera participativa, integrar sus hallazgos en el sistema de gestión de la empresa, gestionar los riesgos, en este caso de impactos negativos o vulneración de derechos, como gestiono cualquier riesgo que importe, con el mismo nivel de rigurosidad. Y la analogía con otros mecanismos de debida diligencia, lo que yo diría es con el mismo rigor. Con el mismo rigor que uno evalúa una empresa para hacer negocio, o para invertir, o para comprar, o lo que sea, con el mismo rigor
gestionar los impactos que afecten al medio ambiente y las personas. Y esa es la lógica que está detrás. Otro elemento es la utilización de la influencia o el apalancamiento, que tiene que ver con el alcance de mis responsabilidades. Sabemos que los principios rectores hablan de la cadena de valor, pero también usar el poder que yo tengo, en inglés el leverage, para usar mi poder que tengo como empresa para transformar y movilizar a otros. Si yo soy una empresa mediana o grande y tengo proveedores, tengo una tremenda influencia sobre mis proveedores. Si yo soy el Estado por vía de la contratación pública, es la cadena de suministro más grande del país, seguro, y donde más interacciones hay con pymes. Y si yo soy una empresa de cualquier nivel, yo siempre tengo la posibilidad de ejercer influencia a través de mis grupos asociados, de mis cámaras de comercio y mi cámara de industriales, y a tener acciones asociativas. Por lo tanto, hay una gran capacidad del sector privado de ejercer una influencia positiva, de usar su poder en positivo. Y obviamente el sector privado tiene incidencia sobre la política, sobre el gobierno. Obviamente en Latinoamérica tenemos mucha experiencia en colaboración público-privada, llamada corrupción. Somos campeones mundiales de la corrupción. Pero mirado en positivo, en la capacidad de incidir sobre un marco de política pública, de incidir sobre un gobierno para tener buena gobernanza, para tener buenas instituciones, también está en el marco de lo posible y lo deseable por parte de la actividad privada. El tema de remediación, todas las normas dicen, cuando la prevención falla, hay que proveer los medios de acceso a remedio o justicia. Eso refuerza la confianza, eso demuestra que yo estoy hablando en serio. Y además es un gesto y una actitud humilde de reconocer imperfecciones, reconocer que me equivoco, pedir perdón, reconocer un error, corregir para que no vuelva a ocurrir, entendiendo que toda actividad humana es sujeto de falencias. Nada que hagamos los seres humanos va a estar libre de error, nada. Por definición, así somos los humanos, ¿sí? Y por lo tanto, el proveer remedio es obvio. Y la pregunta, y lo planteaba más temprano al describir los principios rectores, cuando la prevención falla, cuando el marco regulatorio falla, no llega lo suficientemente lejos, no logramos evitar que exista una vulneración de derechos, ¿qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con la gente normal? Con las personas afectadas. Entonces, este punto lo tienen todas las normas. Y todos hablan de transparencia y rendición de cuentas, como un driver, un impulsor de la mejora continua, pero también se refiere a buena práctica de gobierno corporativo. Una empresa transparente, una empresa que rinde cuentas, uno podría hacer la analogía al gobierno también, aplicaría a cualquier institución en realidad, se asocia a buen gobierno corporativo. Y cuando uno tiene buen gobierno corporativo, puede ser bueno en todo. Puede que hoy día no sea bueno en todo, pero tengo el potencial. Cuando yo soy una empresa que no tiene buen gobierno corporativo, no soy transparente, no doy la cara, tengo opacidad. Si tengo opacidad y falta de transparencia en A, ¿qué impide que tampoco tenga transparencia en B y en C y en D? Por lo tanto, el mejor predictor de una empresa respetuosa de los derechos humanos es la calidad de su gobierno corporativo, de su estilo de liderazgo, de sus prácticas de gobierno corporativo. ¿Por qué? Porque si yo soy bueno en, por ejemplo, prevención del delito, anticorrupción, antisoborno, si yo soy bueno en eso, aunque jamás haya escuchado los principios rectores, tengo una cultura preventiva que se puede educar. Pero si yo no tengo una cultura preventiva desde los dueños, los controladores, tengo que partir por ahí, porque la operacionalización, la puesta en práctica de los principios rectores requiere un mandato desde arriba, que diga, quiero saber, quiero hacerme responsable de mis impactos, quiero hacer lo correcto, pero ese mensaje tiene que salir de arriba, tiene que ser, de hecho los principios rectores se refieren al máximo órgano de gobierno, los dueños, el directorio. También desde el punto de vista de prevención, bueno, esto es sobre gobierno corporativo, no voy a entrar en más detalles porque viene un poquito después y yo creo que estoy mal de tiempo, siempre estoy un poco mal de tiempo. ¿Cierto? Se están riendo los que me conocen de la primera fila. Me empiezo a entusiasmar y me voy en los detalles, entonces pierdo el hilo. Bueno, de hecho, cuando yo hago clases, el curso introductorio a gestión sostenible de empresa es de 16 horas. ¿Sí? Ese es el introductorio. Por lo tanto, digamos, siempre es un esfuerzo para mí resumir, porque puedo entrar en mucho más detalle en cada caso. Ok, ahora, los principios rectores, uno de los éxitos de nuestro grupo de trabajo y de la agenda de empresa y derechos humanos es que los principios rectores y elementos de los principios rectores, digamos principios,
están siendo incorporados activamente a muchas otras plataformas, foros y normas internacionales, acuerdos, donde hay referencia explícita al respeto a los derechos humanos, referencia explícita a remediación, a debida diligencia, a diálogo, a transparencia. No todo eso es invento de los principios rectores, pero hoy día los principios rectores están reconocidos, normalizados en el nivel macro intensamente. Y eso es una muy buena noticia porque porque estamos logrando armonización en el lenguaje, armonización en las expectativas, de manera que no haya excusa para no actuar. Cuando hay confusión en las expectativas o en las normas, hay una excusa perfecta para la inacción. Estoy confundido, ¿sí? No lo entiendo, porque me bombardean de diferentes cosas. Cuando logramos armonizar ciertos elementos fundamentales, debida diligencia, prevención, remedio, las cosas fundamentales, y todos estamos de acuerdo en esas cosas fundamentales, no hay excusa para no actuar, excepto la escasez de liderazgo, excepto la falta de coraje en muchos casos de hacer lo que hay que hacer, porque estamos de acuerdo en que eso es lo que hay que hacer. Ahora, otro de las normas internacionales donde hemos logrado un éxito bastante significativo es con la OCDE. Yo sé que Honduras no es país miembro de la OCDE, en Centroamérica es Costa Rica, el único miembro activo, pero hay 7 países signatarios en Latinoamérica de la OCDE y pronto va a entrar Uruguay, que está pronto a ser parte de la OCDE, a ser signatario, digamos, de los criterios de inversión. Y en la OCDE, en las directrices para empresas multinacionales de la OCDE, se incorporó el año 2011, poquitos meses después de la presentación de los principios rectores, el capítulo de derechos humanos, que es el segundo, se incorporó y es un copy-paste de los principios rectores. Si uno pudiera decir, en resumen, lo que la OCDE dice, los principios rectores son parte del core de buenas prácticas empresariales para cualquier empresa. Por lo tanto, no hay discusión si esto aplica o no aplica, aplica. Y eso está respaldado por 48 gobiernos del mundo, incluyendo 7 latinoamericanos. Y todos los acuerdos de la OCDE son de carácter vinculante para los países signatarios. Por lo tanto, esos 7 gobiernos, todas las economías más grandes, además de Costa Rica, se obligan a hacer sus mejores esfuerzos por traducir estos compromisos en acciones concretas. Muy bien, eso es lo que quisiera decir de la OCDE, estamos bien contenidos. La OCDE también incorpora debida diligencia, el ejercicio de debida diligencia, y usa exactamente el mismo lenguaje de los principios rectores respecto del entendimiento de impactos. Impactos que yo causo, impactos que yo contribuyo a causar en mi cadena de suministro, o impactos que están vinculados directamente a mi actividad. Y por lo tanto el entendimiento de la cadena de valor no solo lo plantean los principios rectores, por supuesto lo plantea, pero la OCDE usa exactamente el mismo lenguaje para identificar el alcance de estos impactos. De nuevo es buena noticia, porque estamos usando el mismo lenguaje, la misma lógica, los mismos lentes para poder concentrarnos en la acción. Y algunos de ustedes sabrán, la OCDE tiene mecanismos de reclamación estatal no judicial, mecanismo de resolución de conflictos, que aplica y se refiere específicamente a impactos negativos de carácter extraterritorial para empresas del país de uno. De manera que una empresa noruega o chilena tiene impactos negativos en un tercer país y por lo tanto hay una corresponsabilidad del país de origen para ayudar a evitar y mitigar y proveer remedio en caso que una empresa, digamos chilena, operando en Honduras, meta las patas, ¿sí? Haga lo incorrecto. Y ese es un mecanismo que está presente, cada día más utilizado, aunque todavía subutilizado. Muy bien. Y la OCDE ha desarrollado guías específicas de debida diligencia para sectores de la economía, de manera de clarificar qué es lo que debería hacer una empresa del sector minero o del sector financiero para evitar los impactos negativos, para respetar los derechos humanos, porque es parte constitutiva de la OCDE, siempre los derechos humanos están presentes, de manera práctica, hablando el lenguaje empresarial específico de un determinado sector. Para cualquiera de esos sectores que aparece aquí, y para ustedes les aplica mucho el de vestuario y calzado, aplica el de minería, aplica el de agricultura, y en una escala más chica el sector extractivo,
hay claridad de cuáles son las expectativas de empresas de ese sector. No hay excusa para decir, oye, no tenía idea en qué me debería fijar, en qué debería tomar en cuenta. Mala excusa, porque estas normas están abiertas, son bienes públicos, se pueden utilizar y han sido desarrolladas con apoyo de las organizaciones empresariales sectoriales. Y lo más novedoso de la OCDE, que es de mayo del año pasado, es una guía genérica de debida diligencia que clarifica de mejor manera el cómo. Y esta guía fue aprobada con la participación favorable de 7 países latinoamericanos. Una de las características importantes de la OCDE es que el órgano máximo de gobernanza de la OCDE lo componen los ministros de Hacienda o Finanzas, es decir, el máximo ministro de la plata, que frecuentemente le habla al oído a la máxima autoridad del país, ¿cierto? El primer ministro, el presidente. Por lo tanto, es un órgano de gobernanza constituido por políticos con mucho poder. Y esta guía de la OCDE, la que aparece ahí, fue aprobada por unanimidad el 30 de mayo del año pasado, es de carácter vinculante para 7 países latinoamericanos y pronto Uruguay, y el año 2022, 4 años de su publicación, todos los países que adhirieron, que son 48, deben rendir cuentas a sus pares para demostrar de qué manera esta guía está siendo implementada en la práctica. Y obviamente eso tiene un efecto muy concreto. Si no lo tiene, van a pasar vergüenza los ministros de finanzas, que en general no les gusta pasar vergüenza en público frente a sus pares, y por lo tanto ahí hay una palanca, digamos, ahí hay un interesante leverage que tenemos todos, de que los gobiernos hagan lo que dicen que van a hacer, lo que han comprometido que van a hacer. No hay ningún problema en pedir la rendición de cuentas a un gobierno o una empresa cuando ha sido el propio gobierno el que ha asumido compromisos públicos, que es este caso. Ahora, en esta ecuación, ¿dónde entra el sector empresarial? El sector empresarial ha participado en los procesos de elaboración y normalización de todas las normas anteriores. Todas las normas anteriores han tenido participación empresarial, pero quiero destacar un elemento fundamental: la Organización Internacional de Empleadores. El máximo órgano internacional del mundo conforma el mecanismo o la gobernanza tripartita de la OIT. Lo que ellos declararon en el 2015, a final del año, en noviembre, después de la publicación de los ODS, fue un documento, se llama la Declaración de Bahrein, en que comprometen el respaldo empresarial a los ODS y hacen una mención bien chiquitita abajo, que está en el último párrafo, que dice: y nuestro compromiso con la implementación de los principios rectores y del acuerdo tripartito de la OIT. A partir de ese momento, el sector privado está comprometido con la implementación, no la discusión si es que vale la pena o no, si es importante o no, lo es, porque mi compromiso es con la implementación. Y lo que nosotros les hemos dicho, yo les he dicho, es la rendición de cuentas, y lo que yo quiero que me cuentes es sobre implementación. Me interesa muy poco tu reflexión filosófica si no está concentrada en la implementación. Eso es lo que importa. Porque si tú haces una declaración por ti mismo comprometiendo implementación, de eso quiero que conversemos, de implementación. Y en el caso de la IOI, su representación en Honduras es COEP. Por lo tanto, un diálogo con COEP sobre implementación es absolutamente legítimo. ¿Por qué? Porque el COEP adhiere a esa declaración como adhieren todos los demás COEPs del mundo. Es una declaración del 2015, por lo tanto es relativamente nueva, pero no tan nueva. Esta misma declaración ha sido seguida por una cantidad de organizaciones empresariales, y cada día más, hay algunas que les perdemos la cuenta, por una cantidad de organizaciones internacionales, algunas de ellas con presencia en su país, como la Cámara Internacional de Comercio. Y quisiera destacar un punto. La Organización Internacional de Empleadores me invitó como el latinoamericano del grupo de trabajo a reunirme con la cúpula empresarial de toda Latinoamérica y el Caribe. Y eso fue en Cartagena en octubre del 2016. Y nos pidieron que explicitáramos las expectativas de comportamiento, de prácticas concretas de asociaciones empresariales.
Entonces esta fue la reunión donde los COEPs de Latinoamérica y el Caribe se juntan, ocurre cada 2 años. Este año fue en Guatemala, hace un par de meses. Ocurre cada 2 años. Y lo que nosotros les planteamos fue, ¿qué esperamos nosotros de una asociación empresarial? ¿Qué es lo que quisiéramos ver en una asociación empresarial? Que las asociaciones industriales asuman liderazgo, que compartan la visión, su visión respecto a derechos humanos y empresa de manera pública, adhieran, comprometan, digan esto me importa, esto es importante para mí, que lo digan con nitidez, que definan expectativas para sus asociados, debida diligencia, diálogo con partes interesadas, transparencia, etc. Que hagan seguimiento y provean evidencia de progreso, es decir, que no se queden en el discurso aguanta todo, y eso construye confianza, claramente no. Lo que construye y reconstruye la confianza son acciones concretas, verificables, actos concretos. Facilitar el aprendizaje entre pares y fomentar una carrera hacia la cumbre, es decir, aprender unos de otros, ayudarnos unos con otros, en lo que se llama el espacio precompetitivo. Este no es el espacio de la colusión o los arreglos, sino que es el espacio de llegar a un mínimo. Las normas internacionales establecen un piso, no un máximo. Es decir, esta es la aspiración de mínimos. Y por lo tanto, en el esfuerzo de llegar a un mínimo común de comportamiento, es el espacio colaborativo precompetitivo, ¿sí? Este es un punto que ha hecho ver tanto Holanda como Suecia frente a la Organización Mundial del Comercio para justificar por qué tienen tantas acciones colaborativas dentro del sector privado, porque es un espacio de nivelación hacia un mínimo de lo precompetitivo. Y ejercer el liderazgo visible aprovechando el apalancamiento en las acciones colectivas, es decir, la capacidad que tienen de incidir en otros de manera colectiva, porque eso obviamente tiene mucho poder y sabemos que el sector privado tiene mucho poder para incidir en decisiones de política pública, de gobierno, etc. Eso fue el año octubre de 2016 por invitación de la Organización Internacional de Empleadores al nivel de la región latinoamericana. Por lo tanto, si cualquiera de ustedes conversa con COEP y les dice, miren, hay expectativas que están explicitadas y me gustaría mucho conversar respecto de la implementación de estas expectativas, porque ustedes las pidieron, que clarificáramos las expectativas, si no, no las tendríamos, ¿sí? Entonces, dato de nuevo de algo que ya es real. Y hay algunas asociaciones, bueno, Andy aquí ha hecho una guía de derechos humanos, este es bien reciente del empresariado, el máximo empresariado chileno, se llama Nuestro Compromiso con los Derechos Humanos, Principios Rectores, a partir de debida diligencia, OCDE con nitidez, y lo firma el presidente del empresariado. Y hay una reciente guía que es muy interesante del Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible, que es una guía para CEOs. Está pensada en hablarle al gerente general de una empresa respecto de derechos humanos. Y el foco central, y lo plantea en 4 puntos. ¿Qué es lo que impulsa a una empresa a tomar en serio los derechos humanos y qué es lo que debería saber un gerente general? Conocer que hay regulación creciente en el mundo que incorpora la temática de derechos humanos crecientemente y por lo tanto en algún momento vas a ser obligado, no vas a tener alternativa. Porque hay un interés público más alto, mayor conciencia de la sociedad, mayor nivel de transparencia, mayor nivel de organización, de escrutinio, de expectativas más altas. Porque hay expectativas de los inversionistas me están preguntando, no quieren hacer negocios en cualquier parte, hay perfiles de riesgo que están involucrados y por las relaciones comerciales como CAFTA en el caso de ustedes o con la Unión Europea, lo que dijo el embajador, que derechos humanos se está incorporando obligatoriamente en el caso de Europa en cualquier acuerdo de asociación nueva y cualquier revisión de acuerdo anterior. Y por lo tanto hay una presión de mercado. Mis clientes me preguntan, mis socios comerciales me preguntan, trazabilidad ambiental y social. ¿Qué significa trazabilidad social? ¿Respetas o no los derechos humanos? Eso es lo que me está preguntando la trazabilidad social. Cuando viene un inversionista y hace un escrutinio, y hace un due diligence del posible proyecto de inversión, obviamente que va a incorporar derechos humanos. ¿Cuántos proyectos en su país se han caído, no van adelante o están paralizados por problemas asociados a los derechos humanos, por un mal enfoque preventivo, insuficiente enfoque preventivo? Muchos.
Por lo tanto, es natural que un inversionista que mira Honduras se haga la pregunta, ¿cuáles son las condiciones para poder operar en su país? Y me va a hacer preguntas obvias, condiciones laborales, condiciones de respeto a los indígenas, condiciones de diálogo, Estado de Derecho, son preguntas obvias. ¿Y qué pasa cuando esas preguntas no tienen buena respuesta? El resultado es que atraigo inversiones de mala calidad ambiental y social, cortoplacistas, buscando hacer, en Chile decimos pasadas, y ahuyento a quienes, a las inversiones de buena calidad, que no quieren hacer negocios en cualquier parte, no quieren ver que su marca esté rayada, de nuevo un chilenismo, rayada su pintura, que esté cuestionada su integridad porque hace negocios en un país cuestionado. Por lo tanto, tiene implicancias muy prácticas. Y esta guía hace recomendaciones concretas a los CEOs. Conozca de los derechos humanos, estudie. ¿Quién? El jefe. ¿Quién es el que tiene que entender esta lógica? El que toma decisiones. Es el que tiene que entender y hace algunas recomendaciones. ¿Qué es lo que dice? Liderar. Usted dé el ejemplo. ¿Quién? Los dueños, los jefes, que establecen el tono, que dan el ejemplo. ¿Quién debe dar el ejemplo? El de más arriba. Porque luego eso incide en la cultura corporativa. ¿Qué más? Comprometerse de manera transparente con las partes interesadas, dialogar, dar la cara, ser transparente, asumir compromisos y honrarlos, demostrar que los estoy cumpliendo, ¿sí? ¿Por qué la gente no le cree a la mayoría de los políticos, a la mayoría de los empresarios? Porque son demasiadas ofertas que no se han cumplido. Y por lo tanto es legítimo que uno tenga dudas. Una vez más me están contando una historia bonita. Una vez más creo que voy directo a ser defraudado, una vez más. ¿Cómo recupero confianza con la gente que no me cree? Bueno, demostrando en los hechos, ¿sí? Acciones verificables. Y el último componente, la colaboración más allá de la zona de confort. Es decir, colaborar en temas que sean difíciles, ¿sí? Dialogar con mis detractores, dar pasos de reconciliación, pedir perdón. ¿Qué tan difícil puede ser humilde un día en la vida? ¿Sí? La ministra, de hecho, habló con mucha humildad, eso me gustó mucho. ¿Qué cuesta hacer eso? Bueno, aparentemente a mucha gente le cuesta mucho decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. La embarré, decimos en Chile, me equivoqué. ¿Quién tiene que dar el ejemplo en hacer gestos? Uno mismo. Uno mismo tiene que dar el ejemplo. Eso es una guía, aquí no sé qué desapareció. Muy bien. Necesito, yo creo que me pasé en el tiempo o no. ¿Tengo algo de tiempo o no? ¿Nada? Bueno, voy a hacer un mini resumen de la última parte, porque sí, estoy súper mal, porque tenía mucha data respecto de Honduras, acuerdos comerciales, requisitos de acceso a mercados, en fin, toda el área, digamos, de incentivos de mercado. Pero una de las excusas que se tiene muchas veces en el sector empresarial, también de gobiernos, la expectativa de saber y mostrar. Los principios rectores hablan de una expectativa. Los tomadores de decisión empresarial debieran conocer de sus impactos. ¿Cuáles son esos impactos, los negativos, a partir del ejercicio de debida diligencia? Y mostrar compromiso para hacerse responsable de esos impactos. Muy bien, frecuentemente hay una excusa. Es muy difícil saber cuáles son los problemas. Cuesta mucho porque la información no está disponible, etc. En estas diapositivas lo que tengo son puras láminas de información pública, donde aparecen conflictos. Estos son conflictos y riesgos medioambientales por países, la cantidad que están documentados. Uno hace clic y lo amplía y lo sabe de inmediato. Los países latinoamericanos destinados. Estos son los peores lugares en materia de corrupción, más cercano a 100 mejor, más cercano a 0 peor. Por lo tanto, no hay misterio de respecto de dónde aparecen los países en los mapas globales. Cualquier inversionista sabe, cualquiera sabe. Si alguien dice no tenía idea que había un riesgo de corrupción, sí, por Dios, sí, un clic. Es decir, es una excusa muy mala, que no es creíble, ¿sí? No es creíble. Los peores lugares para trabajadores en el mundo, hecho por los sindicatos del mundo, donde es más probable que los derechos laborales no sean respetados. Bueno, ahí de nuevo aparecen ustedes la categoría 5, que desgraciadamente es la más baja, es 105 la más bajita, pero de nuevo, y uno puede hacer clic y profundizar.
¿sí? Esta es una plataforma británica que monitorea 7.000 empresas operando en el mundo y su comportamiento en el mundo, donde hay un espacio para para presentar quejas, acusaciones, y un espacio del mismo tamaño para que la empresa pueda hacer sus descargos, de manera de que sea equivalente. No se hace una acusación al voleo y no se le da espacio al acusado de poder presentar su planteamiento. La Unión Europea incorporó a sus obligaciones de tratados comerciales el respeto a los derechos humanos y los principios rectores, ya fue mencionado. Hicimos un estudio como grupo de trabajo sobre diplomacia económica, donde se incorpora el respeto a los derechos humanos en las relaciones económicas internacionales entre Estados. Esta es la plataforma del gobierno de Holanda para identificar riesgos de vulneración de derechos o riesgos ambientales y de corrupción para sus 13 industrias más expuestas a impactos negativos, el Risk Checker, con análisis de todos los países donde los holandeses hacen negocios, donde tienen presencia comercial.